Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor entre las zarzas, le replicó: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, Dios de vuestros padres, se me ha aparecido. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha dicho: he observado atentamente cómo os tratan en Egipto y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le diréis: el Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro, y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón, para que odiasen a su pueblo, usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. En el recorrido que estamos haciendo por el libro del Éxodo, hoy nos muestra el Señor su nombre. Para los hebreos era muy importante, para los judíos era aquello que constituía la esencia de cada uno. Y el Señor dice que cuando le pregunta: ¿cómo les digo yo al pueblo israelita, a tus hijos de Israel,
tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Qué les respondo cuando me pregunten ellos? Yo soy el que soy. Yo soy el que os envía. Yo soy el que gobierna este mundo. El que es. Es el ser por excelencia. El Señor es el que está gobernando este mundo. Está gobernando todo, la pandemia, está gobernando esta nación, está gobernando todo el mundo, está en cada una de nuestras familias, personas, problemas, realidades de todos los días. No lo olvidemos. Y es el que gobierna. Por lo tanto, si Él es el que tiene en su mano todo, Él proveerá. Y lo que el Señor permita y lo que el Señor vaya sacando adelante será lo mejor, no lo que a mí se me ocurre. Y eso es muy importante, porque se nos borra. Cuando tenemos un problema ya me lío, ¡pum!, ya no veo nada. No veo nada más que tiene que salir como yo digo. Momento, ¿dónde vas, Macabeo? Mira un poco antes, que hay detrás un ser que es el que está gobernando todo y a quien hay que seguir, y seguir su plan. Seguir a Cristo exige, por ley divina, cargar con nuestra cruz, eso lo sabemos. El yugo, del cual habla el Señor en el Evangelio, pero ese yugo es suave, ha dicho, es ligero. El yugo de la caridad, ese es el yugo, no el de sacrificarse por sacrificarse. No, eso es un error, es una herejía. Eso no es la realidad cristiana. Es el yugo de la caridad, que es en sí misma la caridad, mansedumbre para tratar a los demás y humildad, que es la perla preciosa del trato con Dios. Sin estas dos cualidades, nuestro trato con los demás se nos hace insufrible. Nosotros fuimos creados por Dios para amar, para ser amados, y nuestro verdadero descanso está precisamente en esto: amar. Y para eso hay que ser manso, eso es, menos peleas, menos enervarme, menos dejarme arrastrar por la ira, porque no se nos levanta, claro. Y cuando hay tensión, pues ¿para qué te quiero contar? Se pone peor. El camino es otro, menos peleas, hemos dicho, y además humildad. Humildad, sí, que yo no soy el protagonista y que yo tengo que seguir el plan del Señor. El camino más fácil para llegar a Él, para llegar a Cristo, para llegar a Dios, es ser como Jesús nos pide, mansos y humildes de corazón. El Santo Padre, cuando comenta esta escena, subraya 3 frases. Dice: vamos a detenernos en esta escena conmovedora del Evangelio, donde Jesús dice estas palabras: venid a mí, vosotros todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, lo que hemos hoy proclamado. La invitación del Señor es sorprendente, decía el Papa. Llama para que le sigan a personas sencillas y sobrecargadas por una vida difícil. Llama para que le sigan a personas que tienen tantas necesidades y les promete que en Él encontrarán descanso y alivio. La invitación está dirigida de manera, además, fijaros, imperativa. Venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí. Ojalá, decía el Santo Padre, los líderes del mundo pudieran decir esto. Pero intentemos aprender el significado de estas expresiones. El primer imperativo es venid a mí, y dirigiéndose a los que están cansados, a los que están oprimidos. Al lado de estos cansados de la vida, el Evangelio pone a menudo también los pobres y los pequeños. O sea, aquellas personas que no pueden contar con medios propios, ni con amistades importantes, solo pueden confiar en Dios. Conscientes de su propia y humilde y miserable condición, pues saben depender de la misericordia del Señor, esperando de Él la única ayuda posible. Esa es la actitud. Es lo que buscamos, por ejemplo, en los años santos, cuando el año actual, el año santo de San José, que estamos viviendo, y el anterior, el año de la misericordia, ¿os acordáis? ¿Por qué cruza la gente esta puerta de la misericordia? Pues el Papa lo explicaba: para encontrar a Jesús, para encontrar la amistad de Jesús, para encontrar el descanso que solo Jesús da. Este camino expresa la conversión de todo discípulo que sigue la llamada de Jesús. Si el Señor me llama, yo tengo que convertirme. Y la conversión consiste siempre en descubrir la misericordia del Señor.
que es infinita, que es inagotable, es la misericordia de Dios. Es Dios mismo, porque Dios es misericordia. Entonces uno tiene que preguntarse, vamos a ver, en estas circunstancias que yo estoy viviendo, ¿he descubierto la misericordia del Señor? ¿He descubierto la misericordia en la pandemia? La palpo, la experimento, en mis encuentros con Cristo, cuando me encuentro con las dificultades, las mías y las de los demás. A pesar de que hay muchos contagios, a pesar de las grandes colas, de la misericordia y del hambre, que cada vez son más grandes y que están en la calle, y la falta abundante de trabajo, el paro, tan temido y en muchos casos ya consumido pues hasta el fin, que ya no queda. Vamos a decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque eso es lo que nos da la luz. Encontraremos las soluciones siempre. El segundo imperativo dice, tomad mi yugo. La tradición de la Biblia utiliza la imagen del yugo, que es ese madero gordo, ¿no?, que le ponen a los bueyes, ¿no?, para indicarnos el estrecho vínculo que une al pueblo de Dios y, en consecuencia, la sumisión a la voluntad expresada en aquella época para el pueblo israelita por la ley de Dios. Jesús aconseja con fuerza a sus discípulos que tomen otro yugo, era el yugo de Cristo, en donde la ley encuentra su cumplimiento. O sea, desea enseñarles que descubrirán la voluntad de Dios mediante su persona, mediante la unión con Jesús, no mediante leyes o prescripciones frías que el mismo Jesús condena. Basta leer el capítulo 23 de Mateo. Entonces, recibiendo el yugo de Jesús, nos dice el Papa, cada discípulo entra así en comunión con él y es hecho partícipe del misterio de su cruz y de su destino de salvación. Y así se recibe el descanso de Jesús, para siempre. Y yo me pregunto, ¿yo he tomado ese yugo? Quiero seguir, Señor, lo que me pides, quiero vivirlo todos los días, quiero estar pendiente de los demás, quiero salir de mí mismo. ¿No lo he empezado? Pues empieza. Y haremos caso a este segundo imperativo. Tomad mi yugo. Bueno, pues así la consecuencia es el tercer imperativo. Aprended de mí. Y el Papa comenta, aprender de Jesús. Mejor aún, aprender a ser como Jesús, manso y humilde. Entrar en su mansedumbre, en su humildad, mediante la contemplación de su obrar. ¿Cómo haces, Señor, cuando tú tienes estos problemas? Y entonces yo trato de seguirlo con las personas de mi familia, con tu esposo, con tu mujer, con tus hijos, con los problemas que hay en la calle, con los que están pasando ahora mismo en España. Poner nuestras iglesias y nuestros pueblos, decía el Papa, a menudo aplastados por la dura pretensión del rendimiento bajo el suave yugo del Señor. Recordar que la identidad de la Iglesia no está garantizada por el fuego del cielo que consume y que va a borrar todo y va a arrasar a todos los malos. Que no, que eso no es. Lo que a mí me da seguridad es el calor secreto del Espíritu, que por dentro está sanando lo que sangra, doblando lo que es rígido, enderezando lo que está torcido. Bueno, pues vamos a preguntarnos. ¿Aprendo de Jesús, de su obrar? ¿Aprendo a ser manso y humilde? ¿Pido al Espíritu Santo que me haga más manso, más humilde de corazón? Invocamos a María, a nuestra Madre, para que ella interceda. Y de su mano sigamos las tres advertencias. Las recuerdo. Venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí. Que así sea.